Me gustaría brevemente ilustrar, para que aquellos que no pudieron leerlo, eh, adviertan que acá, si bien por supuesto que nadie duda de la gravedad de los hechos sufridos por la señora Díaz, lo cierto es que lo que ha hecho la magistrada que intervino por ausencia circunstancial, es decir, para aquellos que no tienen la práctica, la habitualidad en los juzgados de familia, la ausencia circunstancial, hago este breve paréntesis, se da cuando uno de los jueces, que es titular del tribunal, no puede estar al mismo tiempo en dos lugares, porque nosotros, como ustedes saben, tenemos alrededor de 5 denuncias de violencia familiar por día, y audiencias fuera del tribunal. Es decir, vamos a los hogares donde hay niños con discapacidad, vamos a los hogares, a los geriátricos, vamos a los psiquiátricos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una presunta víctima de violencia tan grave como la señora Díaz llega a un juzgado y el juez titular no está, ese juez, digamos, ese juzgado lo que hace es recurrir a un juez o a una jueza o del mismo piso, ¿no? O del mismo edificio, porque también tenemos esa dificultad, para que justamente la víctima, presunta víctima, no tenga que esperar que ese juez o jueza titular regresen. Aquí el primer, digamos, error, digamos, del dictamen de Molea, que seguramente no habrá sido adrede, sino un mero error, porque la jueza Elsa Giordanino no estaba subrogando interinamente. La jueza Elsa Giordanino estaba firmando porque justamente había cumplido ese rol por ausencia circunstancial del juez titular. Es decir, lo único que hizo la jueza Elsa Giordanino, garantizando eficazmente, oportunamente y con un conocimiento integral de la situación, fue dictar una medida cautelar, protegiendo a la señora Díaz. Y no solo eso, yo les voy a leer 2 segundos nada más y no quiero robarles más atención que la siguiente. Lo que dijo la Oficina de Violencia Doméstica. Como ustedes saben, la Oficina de Violencia Doméstica valora el riesgo de algún caso, es decir, bajo, sin riesgo, riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo medio, riesgo alto, riesgo altísimo y posible femicidio. Bien, este riesgo lo calificó la Oficina de Violencia como riesgo medio. Y en esta situación dispuso estas medidas. La Oficina de Violencia, con su equipo interdisciplinario, dice, bueno, ante esta situación grave, lo que voy a sugerirle al juez de la causa es lo siguiente. Uno, la urgente evaluación del señor Palavecino respecto de las conductas de violencia abruptas y sobredimensionadas con las que contaría en su historial, a los fines de contar con herramientas contundentes para determinar los tratamientos y procedimientos adecuados para el caso. Dos, la continuidad del tratamiento psicológico que se encontraría realizando la discente. Tres, el seguimiento pormenorizado del caso, que ambos cuenten con asesoramiento y patrocinio letrado. Bien, la jueza Elsa Giordanino, reitero, en la única firma, tomó medidas superiores a las que fueran aconsejadas y sugeridas por la Oficina de Violencia Doméstica. Es decir, ella no solo completó este informe interdisciplinario porque le solicitó a su trabajadora social, y ustedes pueden ver las constancias en las hojas del expediente, que la recibiera, la atendiera, y a la trabajadora social, la señora Olga del Rosario Díaz, le pidió una audiencia a la juez, cosa que la juez efectivamente dispuso. O sea, primero le dictó una medida perimetral, ¿sí?, para que este hombre no pudiera acercarse a ella, en exceso a lo que la Oficina de Violencia Doméstica había sugerido. Y como segundo paso, no solo eso, sino que recibió a la trabajadora social el mismo día, consta en el acta la hora incluso, y a raíz de escucharla, de esa escucha, de esa tutela judicial efectiva real que hacemos los jueces y juezas de familia, porque no solo leemos el legajo de la OBD, sino que también los escuchamos. Y para que ustedes también sepan, aquellos que no tienen la posibilidad de estar en la cotidianeidad de un juzgado de familia, a esa mujer le damos una tarjeta SUBE y le cargamos la SUBE porque llegan sin dinero para poder volver hasta su hogar o hasta la comisaría.
Las personas que no tienen recursos, las personas más vulnerables, son recibidas por equipos en el juzgado de familia, tanto empleados, empleadas, funcionarias, funcionarios, trabajadoras sociales, juezas y jueces que hacemos esto. Y no solo eso, porque muchas veces pasan la noche en la oficina de violencia doméstica esperando que abra el juzgado a las 7:30 para ir a llevar adelante su caso. Y en esos momentos también son recibidos de los empleados de la mesa de entradas con un café, algunos con algo para comer. Entonces, estamos hablando de que la jueza no solo actuó bien, sino que se extralimitó, digamos, porque dispuso medidas aún superiores, dispuso la perimetral, la escuchó a la presunta víctima, y hoy sabemos que fue una víctima que no queremos que existan, por supuesto, la escuchó. Y después de esa escucha, y después de escuchar su petición de que fuera citada una audiencia, su expareja, así procedió, teniendo en consideración un abordaje integral de la situación de la señora Olga del Rosario. Claro que es más fácil decir casi 3 años después, porque el día viernes, pasado mañana se vence esta denuncia, claro que es mejor que paguen justos por pecadores, pero esto no puede ser y no lo podemos permitir. Y no porque seamos corporativos. Acá hay una jueza que se desempeña hace 37 años en el Poder Judicial y nunca tuvo una sanción. Ha acompañado en el legajo, si ustedes ven en la presentación del artículo 20, ha acompañado muchísimas de estos ejemplos que suceden en su juzgado. La Oficina de Violencia Doméstica a veces sugiere el equipo interdisciplinario algún tipo de medida, y la jueza siempre, en estos casos que acompañó, y lo hacemos todos los jueces y juezas, cuando hacemos ese abordaje integral, cuando tenemos de frente a la persona, cuando conocemos a la persona y la tenemos cara a cara, y no es Olga del Rosario Díaz, es Olga del Rosario a quien conocimos, es una mujer que tendrá pelo crespo, pelo largo, pelo ondulado, la conocemos, tenemos un acercamiento, y es muchísimo más que dictar una medida sin conocer a la persona. La doctora Celia Giordanino, de quien tengo mucha admiración y aprecio y una enorme trayectoria, la doctora actuó de la manera en que tienen que actuar los jueces y las juezas que conforman el Poder Judicial de la Nación. Esa es la única realidad, y la única realidad es la verdad. Consta en el expediente que ella escuchó a esta mujer y que a su pedido fijó esta audiencia. Esa fue su actuación. Antes, el titular, por supuesto, es otro juez. Después, por supuesto, siguió actuando otro juez. ¿Por qué? ¿Por qué razón se le pide una multa, una sanción, sabiendo que incluso mañana no hay plenario, ¿no? Pasado tampoco? Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué ponemos a esta mujer que actuó con debida diligencia, con la diligencia reforzada, con todos los conceptos que nosotros sabemos que ella tuteló y garantizó? La causa penal a la que hace referencia el doctor Molea, la causa penal, es del año 2002. Y el año 2002, al 2017, que fue la denuncia, la causa estaba archivada. Es decir, nosotros todos los días, cuando recibimos las denuncias de violencia, nos fijamos, por supuesto, si tiene causas penales, si hay otro juez que está interviniendo, muchísimas cosas en la vorágine de esas mañanas, ¿no?, de los juzgados de familia. Entonces, lo chequeamos, pero imagínense ustedes si la causa del 2002, para decidir una medida urgente del 2017 de una posible víctima de violencia de género, le decimos, bueno, espere que, mire, ahora vamos a ir al depósito que hay en Jean Lloré para ir a mirar el expediente que desde el 2002 está archivado, ¿no? Que si está archivado, ¿no?, ya nos da un indicio de que por algo debe estar archivado, o digamos, no tenemos la visa integral. Para nosotros sería fantástico apretar un botón y que nos trajeran inmediatamente, ¿no?, el expediente para verlo. En nada hubiese cambiado la decisión que tomó la doctora Giordanino, que vuelvo a decir, ajustada a derecho, conforme los estándares internacionales, conforme toda la legislación que rige en nuestro país, tanto convencional como constitucional. Por otro lado, aparte de las denuncias de violencia, de las denuncias penales, hay otro último elemento que también, digamos, quiero mencionar, y es, esta denuncia se abrió el 1 de octubre del 2019. El 1 de junio del 2021 renunció, ¿no?, se jubiló el juez que actuó tanto
antes como después del hecho que todos lamentamos, por supuesto, de agraviante para esta mujer, para esta víctima. Entonces, ¿por qué, por qué no se hizo, digamos, en el momento que se tenía que haber hecho, ¿no? Cuando estaba el juez que intervenía? La doctora Elsa Giordalino, reitero, es una jueza que actuó conforme derecho, es una jueza que ustedes habrán visto lo que presentó también, es una jueza que hizo las cosas que tenía que hacer como hubiésemos hecho cualquiera de nosotros, jueces de familia, y que atendió el caso de la manera en que la Constitución nos obliga a hacerlo. Muchas gracias, señora presidenta.